Bienvenidos, shalom a todos. Una vez más les saluda Salvador. Vamos a seguir con la parte número 2 acerca del templo de Jerusalén, el templo de Israel, el Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. El templo estaba dividido en 4 secciones. Para todos los lectores, aquí solo estamos diciendo qué significan las cosas. No estamos contándole la narración porque supuestamente hago de cuenta que usted, si escucha estos videos, es porque usted sabe las historias de la Biblia. Sabiendo las historias de la Biblia, solo estamos diciéndole aquí qué son esas historias de la Biblia. El templo de Jerusalén estaba dividido en 4 secciones. Hay muchas cosas que decirle, pero en esta ocasión solo le voy a hablar de las 4 secciones de la división del templo. Los sabios judíos nos enseñan a nosotros en la Torá, en el Santo Zohar, en el Zohar HaKadosh, que el conocimiento del Creador está dividido en 4 interpretaciones, llamado el Pardés, Jardín de los Nogales. El Pardés son las 4 interpretaciones de la Torá. Uno es el Shad, otro es el Remex, otro es el Drash y el otro es el Sod. Estas 4 interpretaciones de la Torá son el conocimiento del entendimiento de las explicaciones de los sabios. Uno es el sentido de la historia de la letra, el cuento sencillo, así como está, ese es el Shad. Otro es el entendimiento que se le puede sacar a alguien que se pone a pensar en ese cuento y le saca algo más a ese cuento. Y otro es el que se pone a pensar, estudia ese cuento, lo pone a pensar y le saca, lo entiende de diferentes maneras. Ese es el Drash. Y el otro es el conocimiento cabalístico, lo que se llama la Kabbalah, el sentido Sod de esa historia. Y aquí estamos sacándole ese entendimiento. El templo estaba dividido en 4 secciones. Estaba dividido en el patio inferior, en el patio superior, el atrio que se llamaba el lugar santo, y adentro de ese lugar santo estaba el Kodesh HaKodashim. El Makon HaKodesh, el lugar santo, y el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, donde estaba el arca del templo. ¿En qué lugar de entendimiento se encuentra usted? Estos 4 lugares simbolizan esos 4 entendimientos de la Torá. El entendimiento sencillo de la historia, es decir, el cuento, el que lee el cuento. Ese es el cuento sencillo. Esa es la historia. Ese es el patio. El interior del patio es el Remex, aquel que se pone a leer la historia y piensa en ella. El Makon HaKodesh, el lugar santo adentro del atrio, ya estando adentro del atrio, es el Drash, es aquel que descubre algo más de esa historia. Y el Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, donde estaba el maná, donde estaba la Torá, donde estaba la vara de Aharón, el Kodesh HaKodashim, donde se metía el Aharón, el sacerdote, una vez al año. Ese es el Sod del entendimiento de la Torá. El templo significa el conocimiento de la Torá, el entendimiento de la Torá, el conocimiento de ella, de las cosas espirituales. Eso simboliza el templo. Eso es el templo. No es un edificio físico. El templo es el entendimiento que tienen los sabios que recibieron la Torá. Por supuesto, entienda bien esto. Los sabios, los sadik, los judíos que aquí le enseñamos no son los judíos que están en un pueblo llamado Israel literal de ahora. Los sabios a los que los referimos nosotros, a los judíos, a los que le referimos nosotros, a los que se refieren los sabios judíos, judío quiere decir justo, entendido. Judío es una persona que es, dice el Zohar, recipiente de las virtudes del Creador y sabe agradecer. Ese es un judío. No importa si nació en Babilonia como Abraham, el Creador lo sacó de allí,
No importa si usted se crece con un idólatra llamado Labán, el Creador lo sacó de allí. No importa si usted es uno que se creció en los palacios reales de Egipto llamado Moisés, no importa, el Creador lo sacó de allí. Y no importa dónde usted haya nacido, si usted es una persona que estudia la Torá y acepta la Torá y la pone por obra, guarda los mandamientos de la Torá, usted es una persona llamada judío. No importa dónde haya nacido. Si usted sube de entendimiento, si usted se sienta a pensar, sube al monte Sinaí y entiende las cosas espirituales, usted se convierte en un judío, en un miembro del pueblo de Israel llamado pueblo de Dios. Toda persona que entiende las cosas de esa manera, toda persona que entiende las cosas espirituales, todas las personas que se ponen a pensar, tienen mente propia y llegan al entendimiento de los conocimientos espirituales de la manera que se los explican los sabios judíos, de la manera que se la estamos explicando aquí, usted pasa a formar parte de lo que se llama pueblo de Israel, que son el pueblo escogido del Creador. Ese pueblo no es un pueblo físico en una zona geográfica de la tierra, sino ese pueblo está regado. Si usted ve la historia, el pueblo judío dice que fue regado por toda la tierra. Han sido un pueblo sin territorio. Ahora tienen un territorio. Pero al pueblo que nosotros nos referimos aquí, a la que le enseñamos aquí, al que se refieren los sabios de las escrituras, a los que se refiere la historia de las escrituras, no es nada físico. Lo físico es para respaldar la historia, pero esas historias le están hablando a usted personalmente, sea usted quien sea y haya nacido a donde haya nacido, eso no interesa. Toda aquella persona que llega a tener entendimiento de las cosas espirituales, que llega a entender que hay un creador, que llega a entender que hay un ser supremo que me crió a su imagen y a su semejanza, y llego a entender quién soy yo, y llego a entender que el creador no es alguien físico, no es alguien que yo le puedo dar una figura, que no es alguien que yo lo puedo ubicar en un lugar, sino que es ese ser supremo que creó a este universo. Y usted llega a entender esas cosas, usted pasa a formar parte de todos los sabios que hayan alcanzado ese nivel de entendimiento, y todos esos sabios son los que se llaman judíos, pueblo de Israel. Israel quiere decir Yashar el, en directo con Dios. Traducido al idioma de nosotros. En hebreo, esa expresión Israel quiere decir Yashar, que es directo, y el, que es Dios. Yashar el es estar en directo con Dios. Eso es Israel. Baruch Hashem, espero que estas explicaciones les sirvan de mucho, y en el sentido del templo, de los 4 lugares que estaba separado el templo, el Beit HaMikdash, del que le hablé en el video anterior, del templo de Salomón, el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el primer templo construido por Salomón. Ese templo estaba dividido en estas 4 secciones: en el patio inferior, patio superior, el Makon HaKodesh, el lugar santo, que era dentro del templo, y adentro del templo estaba algo que se llamaba el Kodesh HaKodashim. ¿En qué lugar de esos 4 lugares está usted? Si está usted en el patio, estar en el patio es entender las cosas solo a la luz de la historia, o sea, solo a la luz de la letra. Eso es estar en el patio. Entender el cuento, eso es estar en el patio. Estar en el patio superior es leer el cuento, pensar más del cuento y sacarle un poco más a ese cuento. Eso es estar en el patio superior. Conocer el cuento sencillo es estar en el patio inferior. Pensar en ese cuento es estar en el patio superior.
entender algo más de ese cuento, algo más espiritual, más alto de lo que está ahí, eso es estar adentro del Makon HaKodesh, es estar en el lugar santo. Y entender el sod, la verdad de ese cuento, que es lo que le estamos explicando aquí, aquí se lo estamos explicando en ese sentido, en el sentido literal del cuento. Estar en el lugar santísimo es entender el sentido sot, el sentido elevado de ese cuento, que eso es Kabbalah. Eso es la Kabbalah. Enseguida vayamos subiendo este video, vamos a ir explicándole qué es eso dentro de usted, aquí. Pero esos son los 4 lugares del templo. ¿En qué lugar de eso se encuentra usted? Si se encuentra solo entendiendo el cuento que le cuentan allí, a donde está sentado usted en un montón de sillas, en un lugar ahí, y le cuentan el cuento de ahí arriba, y este cuento usted se lo cree así, así como lo predican así como lo predica la religión, las naciones, entonces usted está en el patio inferior, está afuera. Pero si usted ya se pone a pensar con su mente algo más de ese cuento, y usted se hace preguntas y dice, bueno, lo que me dijeron ahorita como que no me convence mucho, no, como que no lo entiendo mucho. Pues entonces usted se pasa al patio superior. Pero si usted dice, no eso, de ese cuento no lo entiendo mucho, eso no me convence a mí, porque aquí dice una cosa, pero este me dice esta cosa y esto como que no pega con esto y voy a averiguar por otros medios y usted le saca más a esa historia. Usted se mete al lugar santo, al Makon HaKodesh. Y si usted se mete más después, no, aquí hay algo más, que es lo que estamos haciendo aquí, busque ese algo más, y entonces se mete usted al Kodesh HaKodashim, que es el 4º nivel de entendimiento, y esos son los 4 lugares del templo. Procure usted penetrar hasta el templo, hasta el último lugar, para que usted pase a ser Aharón, el que llegó, el que se metía al lugar santo. Baruch Hashem, espero que estas explicaciones le sirvan de algo. Estamos tratando de que su cerebro supere el nivel en donde está y pueda usted ser una mejor persona, un mejor ser humano y por ende ame más a su creador. Conócete a ti y conocerás a Dios. Eso nos dice los sabios, eso dice el Sefer Zohar HaKadosh, el libro del Zohar, la explicación de los sabios acerca de las historias de la Biblia. La Biblia son historias, y nosotros las sabemos de mucho tiempo, todas esas historias, cuentos y muy bonitos, y nos gustan. Entender esos cuentos, aplíquelos aquí. Preocúpese por entenderlos y aplicarlos a su vida. Baruch Hashem, gracias. Les habló Salvador. Son las 6 de la mañana en punto. Muchas gracias. Y shalom a todos.